que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado constitucionales de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. En este segmento del programa me acompaña Gabriela Ramírez. Ella es trabajadora social con un magíster en Derecho Constitucional y otro magíster en Derechos Humanos. Fue diputada a la Asamblea Nacional en el periodo electivo 2005-2010 por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Posteriormente fue defensora del pueblo y hasta hace poco fue asesora de la consultoría jurídica del Tribunal Supremo de Justicia. Le agradecemos comparta con nosotros estos minutos precisamente para abordar asuntos puntuales que tienen que ver con su posición pública con relación a lo que está sucediendo en el país, específicamente con la intención del Poder Ejecutivo de avanzar en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, convocatoria que por cierto ya tiene unas bases comiciales aprobadas la semana pasada por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué asumir esta posición? Sí, bueno, yo he expresado mi posición públicamente porque el propósito de una asamblea constituyente es consultar a todos los sectores y ya hay varios sectores del país que han mostrado su desacuerdo, aun cuando yo lo expuse mi posición pública, eso no había ocurrido. Fíjate que hasta de alguna forma me adelanté a los hechos. Esa asamblea no tiene el carácter, no tiene la cualidad constituyente. El artículo 5 de la Constitución es muy claro: la soberanía reside y además de manera intransferible en el pueblo, y el que está convocando la asamblea es el poder constituido, y no puede el poder constituido formar poder constituyente. Además, debería las bases comiciales contener también que todos los actos de esa asamblea, si después el pueblo no los aprueba, serían nulos, tal como ocurrió en la Constitución del 99, que expresamente decía: todos los actos de la Asamblea Constituyente serán nulos si el pueblo no los aprueba. Eso no queda claro. Además, unos días después, el presidente de la Comisión Constituyente, Elías Agua, dijo que podía saltarse el paso de la consulta posterior si la Asamblea plenipotenciariamente decidiera no consultar el texto final. Nosotros ese texto final no lo pudiéramos considerar una propuesta de constitución porque no ha sido elaborado por una asamblea constituyente, toda vez que el pueblo no ha dado la autoridad al poder constituido de hacer esa convocatoria. Entonces son una serie de fallas que tiene jurídicamente el proceso, y aunque el tribunal lo diga, aunque el CNE lo diga, nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de denunciarlo, porque lo que está en juego es el pacto social, y la Constitución sigue siendo hoy en día el último lugar donde nosotros nos encontramos todos como venezolanos, porque esa Constitución la aprobamos a cuatro manos, oposición y chavismo, en dos procesos diferentes, en el 99 y en el 2007. Es decir, nuestra Constitución tiene doble postura y debemos ser muy conscientes que sería inviable generar otro texto en un escenario además como el que está atravesando el país, donde hay reclamos por carencias materiales, por carencias de salud, y donde el proceso constituyente más bien ha sido un factor que ha venido a generar más enrarecimiento del ambiente. Escucharle hablar me genera una inquietud. Aprobar la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente sería entonces anular la voluntad general. Naturalmente. Tú lees el preámbulo de nuestra Constitución y la primera frase del preámbulo de nuestra Constitución es: el pueblo de Venezuela en ejercicio de sus poderes creadores. Nuestra Constitución está blindada a cualquier cambio, porque nuestra Constitución tiene un eje transversal, una base de datos que es la soberanía popular, y ningún poder constituido puede atentar contra ese espíritu que reside en nuestra Constitución. Pero además
Atentar contra la Constitución es atentar contra la propia idea de democracia, porque si hay voces que están diciendo revísense las bases comiciales y se sigue avanzando, además se está actuando de una forma, bueno, excluyendo muchos sectores del país. Entonces, si ese es como el sembrador, si esos son los surcos que se están abriendo para poner la semilla de la constituyente, ¿qué puede resultar de allí? ¿Cuáles pueden ser los efectos para el pacto social que ya nosotros habíamos firmado en el pasado? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de que nosotros provoquemos el naufragio de una constitución reconocida por todos? Esas son las preocupaciones que debemos exponer ahorita y donde yo, bueno, haré todos mis esfuerzos para ser escuchada y para que se corrijan esas fallas de ese proceso constituyente. Si realmente el gobierno ha estimado o ha evaluado que ese va a ser el mecanismo de la paz, lo primero que tiene que hacer es que todas las voces resuenen, porque la paz depende de todos. La paz no depende de quien ejerce el poder coercitivo a través de la fuerza. La paz depende de la sociedad, la paz depende de la comunidad y la paz depende de todos los que vivimos en este país y a quienes nos pertenece este país como pueblo. En todas estas reflexiones que usted ha formulado en este momento, ¿se ha paseado por la posibilidad de que se instale la Asamblea Constituyente, se genere una nueva constitución y esta sea improbada si es que es sometida a referendo? ¿Qué pasaría en ese eventual escenario con los poderes que están previamente constituidos, los poderes del Estado, la Asamblea Nacional, el Poder Judicial, el Poder Moral? ¿Se crearía un limbo? ¿Se crearía un Estado paralelo? Bueno, no sería Estado paralelo porque fíjate, se le está dando la condición de constituyente y el constituyente teóricamente tiene la supraconstitucionalidad porque entra a debatir una nueva constitución, que es lo que yo digo y creo que comparto opinión inclusive con otros compañeros de mi pensamiento, que no es poder constituyente, es decir, no tendría esa autoridad, así lo diga quien lo diga. El poder constituido debe someterse al poder constituyente. Y si quiere hacerse ese proceso, el pueblo es el que baja la banderita verde para que arranque la carrera constituyente. Y sí, en efecto, atribuyéndose esas funciones de una supuesta asamblea constituyente, pueden cesar todos los poderes, pueden sustituirse magistrados, nombrarse nuevos magistrados, y pareciera por las expresiones previas a este proceso que quienes expresen mayor fidelidad al gobierno serían los que estarían ocupando esos cargos tan importantes. Se lo planteo de esta manera: si se instala la Asamblea Constituyente y se genera una nueva constitución, esta constitución es sometida a referendo, no es aprobada por los ciudadanos, ¿podrán esos poderes que ya estaban constituidos antes de esa Asamblea Nacional Constituyente actuar en contra de esa Asamblea Constituyente? No pudieran si se le da la cualidad de constituyente, que a mi juicio no la tiene. No la tiene porque no ha nacido desde el poder constituyente. Pero si se le atribuye a través de sentencias, a través de aprobaciones por parte del ente electoral, pues sí pudieran hacerlo, Aymara. Y fíjate tú que tenemos una situación en la calle porque una cosa es la legalidad. Vamos a decir que tiene legalidad, pero ¿y la legitimidad? ¿Y la base ancha que debe soportar a la ley? Finalmente, ¿acaso no es la ley y el pacto social que todos nos hemos dado como pueblo para vivir en paz? Y si la mayoría no reconoce la ley, y si la mayoría desestima que esas decisiones no son legítimas porque no han bebido de la opinión popular, ¿a qué nos estamos arriesgando? ¿Y qué puede ocurrir en el país? ¿Y qué pueden hacer los ciudadanos ante un eventual contexto de ilegitimidad, como usted está haciendo referencia puntualmente al tema de la legitimidad? ¿Qué puede hacer el ciudadano venezolano ante un contexto en el que se instale una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima? ¿Cómo accionar en contra de un poder ilegítimamente constituido? Fíjate, Aymara,
No me quiero ir tan adelante, fíjate que ya tenemos mucha movilización en la calle, algunas no terminan de la mejor manera, porque contener el pueblo, contener ese caudal que puede estar en contra de esta decisión va a ser muy difícil. Ese caudal puede sobrepasar al propio liderazgo del gobierno, puede sobrepasar al propio liderazgo de la oposición, puede sobrepasar cualquier voz racional que les diga, no, mira, ahora sí nos vamos a sentar. Entonces, ¿qué es lo que se está alertando? Que tratemos de enmendar las falencias que tiene esa propuesta en un tiempo temprano, todavía nos queda 1 mes y medio, y que nosotros podamos acudir a ese proceso. Si el gobierno considera que esa es la vía, bueno, acudir a ese proceso, pero con todos los mecanismos de seguridad para que el pueblo no se sienta violentado, avasallado o sobrepasado por el poder constituido. ¿Y no los tiene el Consejo Nacional Electoral, los mecanismos de seguridad? Yo digo que los tiene el proponente, y es incorporar la consulta previa a ese proceso que se está enarbolando en este momento. Tenemos que hacer una pausa en esta conversación con Gabriela Ramírez, ex defensora del pueblo, además ex asesora de la Consultoría Jurídica del Tribunal Supremo de Justicia. Hacemos una pausa y volvemos.